el bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua en un cristiano. Es importante quizás poner un panorama, sobre esto, y déjeme decirle que a través del cuadro escatológico de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay varias dispensaciones. O sea, una manera que Dios tiene de tratar con el hombre, y que algunas dispensaciones ya no tienen efecto. Ya no tienen efecto. Por ejemplo, la dispensación de la inocencia, esta fue solamente para Adán y para Eva. Fueron creados perfectos, fueron creados santos, pero lastimosamente le creyeron, como muchos de nosotros le queremos creer más a Satanás que a la palabra de Dios. Queremos tener un estilo de vida como los famosos. Yo me quiero parecer a la Shakira, yo quiero ser Ricky Martin, ¿verdad? Y empezamos nosotros a tener un estilo, una imagen realmente alejada de todo principio bíblico. Y por eso vienen a nosotros las famosas consecuencias. Entonces están, para que aprendan un poco sobre las dispensaciones, está la dispensación de la inocencia, está la dispensación de la conciencia, que vino después de que el hombre falló. Luego viene la dispensación del gobierno humano. Luego viene el de el gobierno humano, el de la promesa. Luego, después de la promesa, viene el de la ley. Y luego estamos en la dispensación de la gracia. ¿Cómo adquirimos ese paso de la ley a la gracia? Pues mire, el Señor con su venida, con su sacrificio y con su resurrección, dio apertura a un nuevo pacto. Y en ese pacto incluye a los judíos, ¿sí?, como nación, y los judíos que son bien judíos, ¿sabes? Y están también nosotros los gentiles, los que no provenimos de raza judía. Entonces nace un nuevo pueblo a través de la fe en Jesucristo como el Mesías. El pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. La iglesia de Jesús da por hecho de que el Mesías ya vino. Israel está esperando al Mesías para la iglesia. Un grupo de judíos y gentiles ya vino en Jesús. Entonces Él aperturó una nueva dispensación que se llama la gracia. Y en esa dispensación sale un nuevo pueblo. En la dispensación consiste en que nosotros no estamos obligados a guardar ni cumplir la ley. ¿Sí? Nosotros vivimos bajo la gracia. ¿Okay? Y el Señor nos dijo que si queremos cumplirla, que acatemos dos mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso, cumpliendo esos dos, nos facilita toda la ley. Ok, entonces, venimos, hermanos, y antes de la dispensación de la gracia estaba Juan el Bautista. Se le revela, dijimos en los estudios anteriores, que Juan el Bautista es el cumplimiento de dos profecías del Antiguo Testamento. ¿Recuerda? Isaías 43 y Malaquías 3:1. ¿Ok? Esos dos versículos anunciaban a un personaje con el espíritu de Elías que iba a preparar un pueblo, ¿sí?, oiga bien, para la venida del Mesías. Y hemos leído claramente acá también el Señor Jesús da fe de que ese Elías que el pueblo de Israel estaba esperando se cumplía en Juan el Bautista. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, y hemos dicho que el bautismo de Juan consistía en 4 cosas importantes. ¿Ok?
consistía en 4 cosas importantes. Una de ellas, hermanos, él los confrontaba y les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ok, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa un cambio de mente y un cambio de corazón. Ok, y ahí llegaba gente de diferente estatus social, de diferentes labores. Llegaban soldados, llegaban publicanos que cobraban impuestos, que eran judíos, pero que estaban prácticamente tenían una relación con el Imperio Romano, y por eso los judíos los marginaban. Llegaban también los escribas, llegaban también los fariseos, y entonces cuando Juan el Bautista los miraba llegar, les decía: generación de víboras. ¿Cuántos conocen las víboras? ¿Saben que las víboras tienen esta característica? Cuando mamá víbora pone los huevos y nacen, ellas se comen entre sí. ¿No sabía usted eso? ¿Sí? Entonces, porque la parte religiosa ahí, hermanos, era, ¿cómo se llama? Se estaban comiendo uno tras otro. Bendito sea el Señor que en la iglesia cristiana eso no se da, fíjese. Amén. Amén. Amén, hermanos. Sí, bendito sea el Señor que en los hogares no se da eso. No hay generaciones de víbora, aunque la suegra esté viviendo ahí. Amén. Bueno, sigamos pues. Entonces, mire, les decía a ellos que era necesario que dieran frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Si su vida, oiga bien, si usted no pone un alto, tal vez aquellas cosas que no es necesario que usted las consulte. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo y sabe que algunas cosas son malas. Amén. Y Él no las recuye. Entonces, porque ya vamos a ver esa cosa importante, pero estamos hablando de ciertas generalidades que tenía el ministerio de Juan el Bautista y que se trasladan también al ministerio de Jesús. Número 2, hermanos, también el ministerio de Juan el Bautista consistía en que las personas tenían que bautizarse por agua. Amén. Por agua. Hay un término que usted no va a escuchar mucho, que es aspersión. ¿Sí? O sea, que la gente, hay cierta gente que la bautiza solamente echándole así gotitas, ¿verdad? Esa es aspersión. En cambio, el bautismo de Juan era por inmersión. O sea, la gente llegaba al río Jordán y ahí lo bautizaba. ¿Ok? Esa es otra característica. Número 3, hermanos, en el bautismo de Juan, la gente tenía que confesar. Diga confesar. Confesar sus pecados. ¿Sí? O sea, de que pensemos que el hermano Israel, el que canta, fuma marihuana. ¿Le parece? ¿Amén? Y toma también, y le es infiel a la hermana Sonia. Pero escuchó el mensaje de Juan el Bautista y le dijo: el Mesías ya viene. Es una ilustración, hermano, oiga, amén. Okay. Entonces, el Mesías ya viene, le impactó el mensaje, lo contristó su corazón, y entonces dijo: yo quiero que mi vida cambie, yo quiero llevar bendición a mi familia. Entonces llegaba donde Juan, y todos estaban viendo, y todos oíamos las movidas del hermano Israel. A ver, y déjeme decirle, porque no hay ni un justo ni siquiera uno. ¿Por qué no le dice al que está atrás de usted: tenés movida, por favor? Dígale, vuelva a ver, dígale, tenés movida. Pero mire, pastor, atrás está su esposa, no importa, dígale, con doble razón, dígale. ¿Eh? Hermano, no hay ni un justo ni siquiera. Gracias al Señor, yo cuando si me tocara bautizarme por Juan, solo diría: Señor, perdóname por haber matado a la hormiguita, no fue mi intención, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces mire, tenía que confesar sus pecados, y la última característica, hermano, muy importante, lo que dice en el versículo 33 de la lectura que acabamos de leer, que venía alguien que tenía ese grupo, ese ministerio de personas, tenían que creer en la venida del Mesías, que estaba próxima, que era inminente, ¿ok? Que estaba próxima. Viene uno tras mí, que era antes que yo,
que no soy digno de desatar las correas. Entonces la persona tenía que tener un propósito en su corazón de cambiar su vida, de hacer cosas que no le agradaban a Dios. ¿A Dios le agrada que le robemos? Que robemos. A Dios no le agrada que robemos. ¿A Dios le agrada que mintamos? Entonces las personas, cuando se acercaban, iban con el propósito de hacer morir aquellas cosas que a Dios no le agradaban. ¿A quién le dije? ¿A quién? A Dios, porque su vida de fe no es un trato con los hombres, es un trato con Dios. Entonces, esas 4 características eran las del ministerio de Juan el Bautista. Pero, hermanos, en el Evangelio según San Juan 3:30, por favor, quiero que me acompañe. Juan el Bautista está encarcelado y empiezan a decirle: al que tú bautizaste, también bautiza. Y está haciendo un grupo de gente. Entonces viene él y expresa: es necesario que él crezca, pero que yo mengue, que yo baje. Ok, entonces el ministerio de Juan menguó para agregarse todas esas personas al ministerio del Señor Jesús. Veamos algunas evidencias. Le dije que Juan venía a preparar un pueblo que iba a recibir, ¿a quién le dije? Al Mesías. Pero hermanos, cuando Juan el Bautista predicaba, había mucha gente que recuerde que Israel es un centro, todavía lo es, un centro muy religioso, y que lo visita gente de todas partes. Y esto, hermanos, siempre ha sido así en toda la historia de Israel. Siempre ha habido dispersiones, siempre ha habido gente que de vez en cuando le visita, y en tiempos de Juan también. Ya vamos a ver que un personaje llamado Apolos, que allá en el área de Asia Menor, ahí andaba predicando y anunciando el bautismo de Juan. Y cuando Priscila y Aquila lo agarran y le platican, ya él se hace parte de ese ministerio. Entonces, pero vámonos con calma. Mire, veamos, el ministerio de Juan menguó para agregarse al ministerio del Señor Jesús. Veamos primera de Juan, capítulo 35 y versículo 40. Perdón, Juan, no primera de Juan, Juan 1:35. No sé si ahí su Biblia dice los primeros discípulos. ¿Ok? ¿De dónde salieron esos discípulos? Del ministerio de Juan el Bautista. Ellos eran seguidores ¿de quién? De Juan el Bautista. Y él les había preparado un corazón arrepentido, un corazón con el deseo de agradar a Dios. ¿Sí? Amén. Y 2, hermanos, con un corazón con el deseo de esperar ¿a quién? Al Mesías. Ellos estaban ansiosos, ellos estaban por ver quién era el Mesías. Entonces, al leer los 3 evangelios sinópticos, vemos ahí que aparece, me gusta esto, mire, los primeros discípulos, en el 30 y, déjenme ver, vamos con el 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan, ¿y cuánto dice? ¿De quiénes? De sus discípulos, ¿de quién? De Juan, así es. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, estas palabras dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios. ¿Sí? Señaló, ¿sí? Y les dijo, he ahí el Cordero de Dios. Entonces, estos 2 discípulos, si seguimos leyendo, por favor, en el 37, le oyeron hablar los discípulos, ¿y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ver. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora vamos a las personas que andaban con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan
y habían seguido a Jesús. Amén. Mire qué interesante entonces. Uno de ellos, ¿quién era? Andrés. ¿Ok? Es fue uno de los primeros discípulos que se incorporó a qué ministerio le dije? Al de Jesús. ¿Y de dónde venía Andrés? Del ministerio de Juan el Bautista. Ok, vamos a ver entonces sobre el bautismo del Espíritu y el bautismo en agua ahora del creyente. Eso vamos a ver ahorita. Veamos, hermanos. Miren, el bautismo del Espíritu del Señor Jesús empezó días después de su ascensión, cuando inició una nueva dispensación llamada la gracia, que se termina cuando Jesús venga por su iglesia. La gracia tiene inicio y tiene final. Amén. Con la venida del Señor, con su muerte y su resurrección, el Señor abre un nuevo pacto. Pacto en sangre de Él, ya no de corderos. Un pacto, un sacrificio perfecto, un cordero sin mancha. ¿Ok? La dispensación de la gracia, ¿cuándo comienza? Con la venida de Jesús, su muerte y su resurrección. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por su iglesia, conocido como el rapto de la iglesia. Los muertos en Cristo. Amén. ¿Cuántos tienen un familiar que ha muerto en Cristo? Entonces ellos van a resucitar primero. Y luego nosotros los que estemos vivos. ¿Qué va a pasar, hermano? Que ese cuerpo suyo se va a transformar. Lo que estamos viendo exteriormente de usted, que se nota bastante. Amén. Tóquese, por favor, tóquese con confianza. Ok, entonces eso, hermano, es un polvo. Y al polvo tiene que irse. Porque al lugar donde vamos, tiene que manifestarse su nuevo nacimiento. Recuerde, Juan 1, 10 y 11. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces usted tiene dos nacimientos: el día que salió del vientre de su madre y el día que recibió a Cristo como su Salvador personal. Y para que usted pueda llegar allá, como le dijo Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Y yendo a una iglesia todos los días, leyendo la Biblia. No es malo, es muy bueno, pero la salvación es creyendo eso que leemos, que Cristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice el Espíritu. Amén. Muy fuerte aplauso, Señor. Entonces, el Señor Jesús, cuando resucitó, todos sabemos la historia. Él es crucificado, dos hombres a la par. Ya sabemos que José de Arimatea lo llevó a un sepulcro de él. ¿Ok? Al tercer día llegaron las mujeres, muy de mañana. Un ángel les dijo: ¿por qué buscáis al que de entre los muertos, al que vive? Y luego les dice: no se muevan. Ok, recuerden, algo muy interesante. Los judíos, después de la Pascua, hay 7 semanas, ¿sí?, que celebran otra fiesta. Miren, los judíos solo enfiestados pasan. Amén. Tipo nosotros también, hermanos. Solo que la fiesta que usted va no es correcta, oiga. Entonces, mire, ellos celebran después de la Pascua. ¿Qué se celebra en la Pascua? La liberación del pueblo de Israel de Egipto. Traen a memoria que el destructor no entró a aquellos que tenían en el dintel sangre del cordero, porque recuerda que murieron los primogénitos. Entonces, después de ahí hay una fiesta que dura después de 7 semanas. ¿Cuánto sería? En 7 semanas, ¿cuántos días trae la semana? 49, 7 por 7, 49. Entonces, viene esa famosa fiesta del Penta, que es 50. Ok, después de los 50 días de la Pascua,
el judío celebra la fiesta de Pentecostés. ¿En qué consistía esa fiesta? Era una fiesta de las cosechas. ¿Ok? La gente que celebraba las cosechas de la siembra. Ya había frutos. Entonces, en esa fiesta, ¿de qué? De Pentecostés, ¿se acuerda la profecía de Joel 2:28? Y aquí en los posteros días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo reposaba en el sacerdote, en el profeta, en el rey, pero nada más en ellos. De ahí nadie. De ahí el pueblo tenía que oír a quién, a Moisés, porque Dios hablaba con él. Entonces cuando viene pero Dios usaba al Espíritu Santo de manera dinámica. Entonces en esa fiesta de Pentecostés se da lo que es el cumplimiento de esa profecía, donde el Espíritu Santo, oiga bien, reposa en esos 120 discípulos reunidos. Y dice que se les repartieron lenguas, glosa es el griego, y traducido es, se les repartieron diferentes idiomas. Recuerden, yo no sé cuántos han ido a Israel, cuántos han ido a Tijuana o han pasado por Tijuana cuando venían para acá. Porque mire, Israel, hermano, es un país donde se congrega gente de todo tipo de culturas y países. ¿Ven? Aquí hay muchos que saben 1, 2 idiomas, algunos aquí saben español, señas de maras y un montón de cosas que saben los hermanos. Entonces, cuando estaban reunidos, como se congregaban de diferentes, bueno, es más, en la historia había unos helénicos que no hablaban hebreo y eran judíos. Sí, a los helénicos eran judíos, pero que hablaban griego. Y por eso hay una escritura de ellos llamada la Septuaginta, ¿sí? Así como sus hijos, ¿sí? Sus hijos acá, ¿cuál va a ser el primer idioma que van a aprender a leer? No a hablar, porque los niños acá, pasame tipo salvadoreño, por favor, a ver, pasame ese volado, bien entiende el niño, ¿verdad? Entonces, pero a leer, ¿cuál idioma van a aprender más? El inglés. Entonces igual ellos, el idioma no era el hebreo, por las dispersiones ellos venían hablando otros idiomas. Entonces en ese derramamiento del Pentecostés se les repartieron lenguas y la gente empezó a hablar, porque dice, hay partos, menos elamitas, que eran lenguas diferentes. Entonces empezaron a hablar y a testificar en su idioma. Entonces fíjese, Juan el Bautista dijo, viene uno quien va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué es esto, hermano? Para ser añadido a un nuevo pueblo. Pero para que usted sea sellado con el Espíritu Santo, tiene que también tener la característica que es el arrepentimiento de pecado. Amén. Todos somos pecadores. Vean que está la pasión y dígale pecador, por favor. Dígale, hermano, pecador. Y si es su esposa, aproveche, pecadora, dígale. Codiciosa de ese hombre de telenovela, dígale. Si tiene una hija ahí, por favor, y se llama Esther, dice, dígale, hola, la voz también, ahí ve esas series. ¿Eh? Aproveche. ¿Sí? Ok, vea, todos somos pecadores. Pero el buen cristiano, la diferencia es que no nos complacemos en el pecado. Queremos salir del pecado. Y aunque lo hagamos. Porque todos somos pecadores. Pero el verdadero cristiano o el buen cristiano quiere salir de esas cosas. O ya sabe que las hace, pero que a Dios no le agrada. Ejemplo, mentir es bueno. Claro que es malo. ¿Sí? Aunque nosotros muchas veces mentamos, porque te digo aquí que no ha mentido, que es mentiroso. Todos mentimos. Nunca he mentido. ¿De dónde venís? Me dice mi esposa. Llorar de la iglesia, le digo yo. Y ella me cae. Ok. Mire, entonces, debe de haber arrepentimiento de pecados.
Se debe de aceptar que el Señor Jesús es el Mesías esperado por Israel. Esa es otra característica. Se debe de creer que por su sacrificio en la cruz hay perdón de pecados. Se debe de creer que en su resurrección de entre los muertos hay salvación y vida eterna. Se debe de creer que Él resucitará para salvación a los muertos en Cristo. El creyente es sellado como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo. Mire, cuando venga el Señor por su iglesia, ¿dónde va a estar esa identificación? ¿Se acuerda o ha leído la historia de la Pascua? ¿A quién no mataba? Al que estaba con la sangre, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo venga, ¿a quién se va a llevar? Al que tenga el sello del Espíritu Santo. A ver. Y ahí ya le dije que nos vamos a dar sorpresa. Y yo sé que esto no me lo digiere el religioso. Cuando yo digo, se acordarán que hasta monjitas pícaras se van a ir con el Señor. ¿Y por qué dice pícara? Porque a él le tendrá movida también. A ver. Y algunas les van a ir con puritas, no me dejan mentir. Pero bueno, sigamos, mire. El creyente se llama con el Espíritu Santo. Él es el que añade, oiga bien, le añade a un nuevo pueblo llamado la iglesia. Recuerde, denominaciones hay muchas. Iglesia solo es una. Denominaciones hay muchas. Hay pentecostales, apóstoles y profetas, hay bautistas, hay asambleas de Dios, que son parte del cuerpo de Cristo. Pero iglesia solo es una. Solo es una. ¿Sí? Solo es una. ¿Y quién es la cabeza de esa iglesia? Cristo. Y nos da una hermosa promesa que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. A ver. Ahora veamos, el bautismo en el Espíritu no es por medio de hablar en lenguas, pues este es un don del Espíritu y Él lo reparte a quien Él quiere. ¿Le quedó claro esto? ¿Sí? Amén. Oiga bien, hay gente que le va a decir, y vos ya fuiste bautizado en el Espíritu, y usted desde el momento que cree en Jesucristo como su Salvador personal, usted es sellado con ese Espíritu, usted es bautizado en ese Espíritu. Pero hay una línea de hermanos que creen que para que usted sea bautizado en el Espíritu, tiene que hablar lenguas. Y el hablar en lenguas es un don del Espíritu. Y el don del Espíritu dice claramente en la Escritura que el Espíritu Santo lo reparte a quien Él quiere. Piense por favor que yo tengo aquí una tarjeta de Living Now y quiero bendecir a alguien. Amén. Y que tal vez todos, quien quiere, y todos levanten la mano. Y entonces la hermana Pamela dijo, ¿cómo es? Gloria a Dios, ¿verdad? Vengo yo y le digo, no. Y me la voy a dar a la hermana Rosita. Entonces ella la pidió, ¿verdad? Pero yo se lo quise dar a la hermana Rosita. Entonces, ¿en quién estaba la decisión? En mí. Igual el Espíritu Santo. Usted no va a pedir lo que usted quiere. El Espíritu Santo le va a dar lo que Él cree o lo que Dios diseñó a usted para hacer función de parte del cuerpo de Cristo. Y me voy a guardar el ticket de la Living Now, no voy a hacer porque no me la voy a dar a nadie, me la voy a quedar yo. Mire. Ahora, ok, entonces, vámonos, tenemos tiempo. Primera de Corintios 12:11. Esto es el versículo que a usted le va a ayudar a refutar, 12:11. Le va a ayudar a refutar cuando alguien le diga acerca del bautismo del Espíritu, que usted tiene que hablar en lenguas. Primero, ponga una verdad. El don de lenguas es, el hablar en lenguas es un don que da el Espíritu. Amén. 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Como Él quiere. ¿Como quién? Como Él quiere. O como usted pide. Porque los que creen que el bautismo en el Espíritu de hablar en lengua dice,
pídale al Señor que le dé el bautismo del Espíritu, pídale al Señor. ¿Y eso qué es el bautismo del Espíritu? Tiene que hablar en lengua. Momento. No es una manifestación del bautismo el hablar en lenguas, sino que Él lo da a quien Él quiere ese tipo de don. Amén. Ahora vámonos a hablando acerca del don de lenguas, capítulo 14 de 1 de Corintios, versículos 27 y 28. Aquí también nos da algo bien importante. En esas reuniones cristianas que son, sí, son parte del cuerpo, sí, pero ¿qué dice la Escritura? Si habla alguno en qué, en lengua extraña, ok, sea esto por cuántos, ¿cuántos? Dos, o a lo más, con el límite. Amén. Ok, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ya ve que hay un orden, hermano. ¿Qué hay? ¿Y usted cómo lleva su vida? Amén, así es, y así, sigamos mejor. En orden, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué pasó? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Creo que está claro, hermano. No hay donde perderse, que el hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu. El hablar en lenguas es un don del Espíritu. Y Él lo reparte como Él y a quien Él quiere. Hoy vámonos entonces, una vez usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ahí es bautizado con el Espíritu. Ahí es añadido al nuevo pueblo llamado la iglesia, que lo compone el judío y el gentil. Amén. Pero luego viene otra cosa. Mateo 28, vamos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, por favor. Cuando el Señor es ascendido, se va al cielo, da ciertas indicaciones. 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19, por tanto, ir y hacer discípulos, ¿a qué? Hacer discípulos ¿a qué? A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces ahora la parte del bautismo, hermano, en agua después de creer en Jesucristo. ¿Ok? Primero, hermano, dice que es un mandato para ejercer. ¿Cuál es? Hacer discípulos. Amén. No miembros en una iglesia, sino discípulos. El evangelio tiene esta característica. Número uno, hermano, Jesús dijo, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. El evangelio en el griego es buenas nuevas de salvación. Ok, primero eso es importante. Pero tiene otra característica, hermano. ¿Sabe cuál es? El evangelio confronta el pecado. Bueno, ya pusieron ser salvo, sí, aleluya, gloria a Dios, fíjense. Pero perdónenme, pero hay cosas que usted y yo estamos haciendo mal delante de Dios. Y en una religión donde quieren miembros, le van a dejar que usted viva su vida como usted quiere. Pero en la iglesia del Señor le van a enseñar, el Espíritu Santo, no yo, a vivir una vida como Dios quiere que viva. Amén. Y muchos de acá, antes entramos a una iglesia siendo miembros, llevamos la Biblia, y no teníamos vida. Bueno, lo voy a decir por mí, porque ya que usted es santo, ¿ven? Hace 26 años, yo entré a la iglesia, me gustó la predicación, pero me gustaba fumar.
y iba con una cajetilla de cigarro. Vale, gracias hermano. Era rojo, no era Marlboro Light. Y los mentolados o los aquellos creo que fue. Pues sí, miren, cigarro. Este garganta de macho, hermano. Bueno. Y luego después me gustaba la predicación y yo me iba después a tomar, me iba a bailar. La de mi tiempo era cuchupa, 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 cuchupa. Entonces, mire, dice, ahí va Romeo Santos, ¿qué va haciendo? Bachateando, dice, bachateando. Sí, para de bachata. Pues sí, hermano. Entonces, mire, pero poco a poco seguí yendo a la iglesia. Encontré una iglesia, gracias a Dios, con un hermoso líder espiritual que es el pastor general, que Dios lo usó mucho, y una congregación que lo que menos hacía era fijarse en las personas, cómo llegaban vestidas, ¿sí? Su vida personal. A él no le importa nada. Usted solo va y se siente y escucha la palabra de Dios. Y hay un momento que el Espíritu Santo obra en la vida de aquel que anda queriéndose acercar a Dios. Si usted solo viene a calentar esa silla, usted no puede ser discípulo. Usted va a pasar los años y usted va a ser, perdóneme la expresión, la misma rama torcida. Van a pasar 10 años y usted siempre con su misma movida. Pero el discípulo no. El discípulo quiere acercarse más a Dios. Y el Espíritu Santo, porque no es usted el que obra. Amén. Esa es otra característica, hermano. O sea, yo no dejé de fumar. El Espíritu Santo me ayudó. Que de vez en cuando me dan ganas, no, hermano. Ok. No, son bromas, ok, no se crean. Así que mire, entonces, el Señor nos manda y dice, hacer discípulos, no mientas. Y por eso yo dije, mire, hay 3 funciones de un pastor: guiar, alimentar, pero también exhortar o defender. Y si yo soy su pastor, a cargo terrenalmente hablando, habrá cosas que usted tiene que aprender a escuchar de este micrófono y que tal vez le va a incomodar, pero es la verdad. Entonces yo quiero saber qué quiero decirle a usted, sin vergüenza. Dígame. Sin vergüenza. Dígale sin vergüenza que está la persona. No, sigamos, pues va, está bien. Entonces, mire, hablemos del bautismo, rápido. Hermanos, es un mandato para ejercerlo. O sea, después de que usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, la Biblia habla de varios eventos. Uno, al principio los discípulos son dispersos y dentro de ellos hay uno que se llama Felipe. Y entonces Felipe va huyendo hacia el norte de Israel y hay un ángel, dice, por eso nosotros creemos en los ángeles. Bueno, es una doctrina llamada la angelología. ¿Sí? ¿Quiere conocer a un ángel? ¿Quiere conocer a un ángel caído? Veo muchos. Y mire, le dice el ángel, acércate a ese carro. Y venía un etíope de África, una reina llamada Candace. Candace, Saba la de Salmón. Candace venía de adorar de Jerusalén, era simpatizante y venía leyendo uno de los rollos del libro de Isaías. Entonces aquel versículo que dice, como cordero fue llevado, no abrió su boca, enmudeció su boca. Y entonces Felipe, ahí le dice el Espíritu Santo, ya no el ángel, sino el Espíritu Santo, explícame. Le dice, ¿entiendes lo que lees? No, pues no hay nadie que me explique. Entonces él empezó a decir que ese cordero que se cayó, que no dijo nada, fue Jesucristo, clavado en esa cruz y que resucitó al tercer día. Y el etíope creyó a ese mensaje. De veras, sí. Y en él podría tener perdón de pecados, sí. Y en él pudo ser salvo, sí. Y dice la Escritura que después iba pasando por un riachuelo. Y le dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado?
no era judío, era simpatizante de la fe judía, ¿sí? ¿Cuánto tiempo había pasado de haber reconocido a Jesús? ¿Minutos? ¿Horas? No sabemos cuánto, pero un poco de tiempo. Y le dice, ¿qué impide? Que esa es la palabra que yo quiero que usted se lleve en su corazón. ¿Qué impide? Y él le dijo estas palabras, mire, si creyeres de todo corazón. Entonces, la condición para que usted, después de que ha recibido a Cristo como su Salvador, sea bautizado, ¿cuál es? Creer que si pecadores todos somos. Hasta usted, pastor. Acuérdate que estoy cansado, hermano. De vez en cuando me da cólera el vecino. Sí, hermano, todos somos pecadores. Entonces, si creyeres de todo corazón. Luego, en el capítulo 16, habla de otra experiencia de Pablo y Silas. Dice que ellos fueron allá a Filipos, fueron encarcelados y a medianoche ellos estaban cantando. ¿Sí? Alabaré, alabaré a Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Y ahí cantando. Y los presos los oían. Y ellos están con cepos porque les neutralizaban las manos y los pies. Y esos calabozos eran tan fríos que la gente empezaba, imagínense los latigazos con sus cuerpos todos flagelados, sus agrietadas, sus espaldas. ¿Nunca se ha herido usted, hermano? ¿Le ha dolido o no? ¿Nunca lo ha cortado? Así dije el hermano, cortar en mi tiempo es que lo terminaba la novia, oiga. Entonces, ¿nunca le ha dolido? Ay, pastor, ya no me quiere, sí, nunca te he querido, pero bueno, sigamos, mira. Entonces estaba en la noche llorando, ¿verdad? No de despecho ni porque lo habían terminado, sino que los habían castigado y tembló. Y había una ley romana que el carcelero, si perdía un reo, tenía que pagar él con su vida. Entonces, cuando él ve todas las celdas abiertas, él agarró la espada y se iba a matar. Como cuando se le quiere la señora, se vea que usted se quiere matar. A ver, nos agarra una tristeza inmensa, hermanos. Cuando dice la mujer, ya me voy, y usted, por favor, me está rogando, sí, pero para que te vayas ya. Entonces, mire, él se iba a matar, y entonces le dice Pablo, ningún mal te hagas. Estoy en la ciudad de Filipo. Ok, el etíope dijo que iba pasando por un riachuelo. Este carcelero dice que lo llevó a su casa y ahí creyeron él, su familia y se bautizaron esa misma noche. No dice si fue río, si fue mar, si él tenía una piscina, si fue una pila, no dice nada. Simplemente que él creyó y se bautizó. Entonces venimos ahora nosotros con esos dos y también el de Pedro, que también él en su primera predicación se convirtió en 3,000. Después de que ellos creyeron al mensaje, les dice, bautícese cada uno de ustedes. O sea, miren qué inmediato. ¿Cuál es el siguiente paso después de haber recibido a Cristo como su Salvador personal? Bautizarse. Bautizarse porque es un mandamiento de obediencia. Ahora, insisto, a usted le van a decir un montón, usted va a escuchar un montón de opiniones de gente, hermano, pero para que a usted le funcione su cristianismo, debe de ser el bíblico. ¿Cuál? El bíblico. No lo que la gente diga. ¿Ok? Porque la gente estamos llenos de dogmas y le van a decir, tenés que esperar 6 meses. No, tenés que esperar 2 años. Tenés que casarte primero. Tenés que dejar de tomar. Tenés que dejar de bailar. Tenés que, y empieza la gente a decir un montón de cosas que no es trabajo de nosotros, que es trabajo del Espíritu Santo. Entonces, mire, fíjese que uno de pastor, le voy a contar esta rápidamente. No sé si quiere que siga. ¿Sí? Y si no quiere, pues no me importa, yo tengo que terminar esta ilustración. Oye, fíjese que estábamos en mi país, El Salvador, en un hermoso lago que se llama Lago de Coatepeque. No sé si el hermano de ella de servidor conoce. ¿Conoce el lago de Coatepeque? ¿Tiene tierras por ahí? Vamos a ver,
Entonces, fíjense que ahí, hermanos, estaban los bautismos, y antes de eso estábamos en la iglesia, rentábamos un bus y nos íbamos todos. Ahí decían, va a haber bautismo, y aprovechábamos una tarde, una carnita o algo para bañarnos. Entonces, fue como bauticé quizás como unos 18, pero entre uno de ellos siempre hay uno que hay un poquito con tomar. ¿Se ha fijado que hay hermanos que toman de vez en cuando? ¿No sabe usted? ¿Sí o no? Ah, ok. Entonces ese día llegó este hermanito, llegó algo, tomó y dijo, pastor, ¿y a padre de los bautismos? En lugar de que vaya a seguir tomando por otro lado, mejor tal vez en el camino le pasa la zumba, ¿le parece? A ver. Ok, entonces no fuimos. Y estando allá, hermano, bautizamos como 18. Y siempre a mí se me enseñó que hay que hacer una invitación tal vez para alguno que quiera. Y entonces les dije, hermanos, si hay alguien que quiera bautizarse, y apareció este hermano, por cierto, Israel se llama, y dijo, yo quiero bautizar. Pues sí, dije yo, hay alguien que quiera bautizarse. Y yo vuelvo la tercera vez, digo, ¿habrá alguien? Porque yo no oigo a nadie. Y entonces, bueno, digo, ¿me van a hacer caso o no? Y me dijo el pastor de Manazas, pastor Moris, estaba conmigo y me dice, mira, hermano, él quiere que lo bauticen. Y no ve que está tomado. Y no ve que era tomado. Y entonces, anda a preguntarle si es algo. Y entonces, y que estábamos, hermano, como que unos 200 pies adentro del agua. Si yo sentía que un tiburón se me prendía en las piernas. Una rana eran ahí. Mire, y entonces, thank you, Simón. Okay. Si ya olvidaron de mí el término Simón. Y sale el pastor Bono y mira caminando. Ya se tardaba como 3 minutos. Y él dijo, mire, ¿y usted ya recibió Cristo? Sí, yo le dije. Yo, mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Y sabe, le dije, el que anda tomado en mi cuerpo, pero mi alma no, le dije, ese no tiene alcohol. Buen punto, ¿no? Y entonces se mete otra vez al lado del pastor y me dice, mira, dice, el que ha recibido a Cristo. Bueno, aquí va a leer el termómetro más grande, le digo. Andar a preguntarle que si se muere, ¿a dónde se va a sumar? Y dice, vaya, pastor, por entrar para allá. Si usted se muere ahorita, ¿a dónde se va? Bueno, ¿y quién me ha enseñado? Pues? ¿Qué dice la Escritura? Yo soy la resurrección y la vida. Yo creo en Jesús, que me he caído, pero yo creo en Jesús. Ya se mete otra vez el pastor. Ya dice que cree en Jesucristo, que va al cielo. Ay, no, ya le dije, decirle que me morimos otra vez. Y se va otra vez el pastor, ya cansado, hermano, ya el pobre, ya 3 veces. Y dice, mire, dice el pastor que me morimos otra vez. Y si me muero mañana, me dice. Entonces ya le empecé a hacer señas como a mi compañero de para, ¿vale? Ahí los dos vengan aquí. Y entre dos lo llevaron. Y empezaron a hablar y a juzgarme todo un montón de religiosos. Que si hubiese estado ahí usted, mira, digo, me comenta también. Entre dos, hermano, le digo, ¿y está seguro? Bueno, pastor, no me quita la bendición. Sepultado con Cristo. ¿Creen que lo quería sacar yo del agua, hermano? Lo quería dejar ahí. Y entonces, bueno, y lo bautizamos. ¿Sabe que después él se hizo miembro, aprendió a tocar y anduvo en un grupo cristiano? Aprendió a tocar el teclado. Y se volvió un gran instrumento del Señor. Y cada vez que nos veíamos, solo nos acordábamos de eso y me decía, pastor, ¿se acuerda que me bautizó tomado? Sí. Bueno, son riesgos donde usted tiene que dejarse llevar por el Espíritu y no por la opinión de la gente. Y usted un día va a pasar por el bautismo, o ya pasó. Algunos acá, levanten la mano, ¿cuántos los he bautizado yo? ¿Sí? No pasan por ese conflicto. El hermano Luis me dijo, pastor, déjenme un buen rato porque yo hago un montón de pecados.
Pero ¿saben que cuando estoy con las hijas del hermano, porque nos trajo un caso de una jovencita que estamos orando por su drogadicción, le dije yo, miren, aquí a cualquier situación Cristo es la solución. Y entonces le dijo la hija del hermano, sí, dijo, mire qué lindo, yo doy testimonio cómo mi papá ha cambiado. Hermano, es que el que anda buscando a Dios verdaderamente se convierte en un discípulo. El que tenga oídos para oír se va a